Un billonario ignoró a una indigente que le suplicaba ayuda frente al hospital. Sé cómo despertar a tu hijo del coma, le gritó la mujer. Él la miró con desprecio y siguió caminando. 3 días después, esa mujer le revelaría un secreto tan imposible que lo haría cuestionar todo en lo que creía. Y cuando finalmente entendió la verdad, ya era demasiado tarde para pedir perdón. Esta historia real te va a partir el corazón y cambiar la forma en que ves a las personas invisibles de la calle. Sebastián Torrealba tenía 42 años y era dueño de la cadena de clínicas privadas más lujosa del país. Tenía tanto dinero que había perdido la cuenta hace años. 3 mansiones, una colección de autos que valía más que lo que gana una persona promedio en toda su vida, y un yate amarrado en la marina más exclusiva de la costa. Pero nada de eso le importaba ahora. Lo único que le importaba era la habitación 407 del cuarto piso de su propia clínica, donde su hijo Matías llevaba 47 días en coma. Matías tenía solo 16 años cuando el accidente pasó. Iba manejando la camioneta nueva que Sebastián le había regalado por su cumpleaños, una Toyota último modelo que costaba más de lo que muchas familias ganan en 5 años. Era de noche y Matías volvía de una fiesta con sus amigos. Los análisis después del accidente mostraron que no había tomado alcohol, no había drogas en su sistema, simplemente se había quedado dormido al volante por un segundo que le cambió la vida para siempre. La camioneta se salió de la ruta y chocó contra un árbol a más de 100 kilómetros por hora. Los amigos de Matías salieron con heridas leves, milagrosamente. Pero Matías, que iba manejando, recibió el impacto completo. Traumatismo craneoencefálico severo, le dijeron los doctores. Daño cerebral difuso. Coma profundo con pronóstico reservado. Sebastián había contratado a los mejores neurólogos del país, había traído especialistas de Estados Unidos y Europa, había gastado millones en tratamientos experimentales, pero nada funcionaba. Matías seguía ahí, en esa cama de hospital, conectado a máquinas que respiraban por él, que alimentaban su cuerpo, que lo mantenían vivo, pero su mente estaba en algún lugar al que nadie podía llegar. La madre de Matías, Carolina, se había separado de Sebastián hacía 3 años. El divorcio había sido terrible, lleno de gritos, abogados caros y peleas por dinero. Carolina se había llevado una fortuna en el acuerdo, pero había perdido la custodia de Matías porque Sebastián había usado su poder y sus contactos para demostrar que ella era una madre inadecuada. No era cierto, pero Sebastián tenía los mejores abogados del país y sabía cómo manipular el sistema. Después del accidente, Carolina había intentado estar en el hospital, pero Sebastián la había echado. Todo esto es tu culpa, le había gritado la primera noche. Si no nos hubiéramos separado, si no hubieras sido tan egoísta, Matías estaría bien. Carolina había llorado, había suplicado, pero los guardias de seguridad la habían sacado del hospital. Sebastián había dado órdenes estrictas de que no la dejaran entrar más. Ahora, 47 días después, Sebastián vivía en el hospital. Había instalado una oficina improvisada en la habitación contigua a la de Matías. Trabajaba desde ahí, tomaba sus reuniones por videollamada, firmaba documentos, pero cada hora iba a ver a su hijo, le hablaba, le contaba cosas, esperando alguna señal, cualquier movimiento que indicara que Matías lo escuchaba. Los doctores le habían dicho que era posible que Matías lo escuchara, que los pacientes en coma a veces tienen cierta conciencia de lo que pasa a su alrededor. Así que Sebastián le hablaba de los negocios, de los planes que tenían para cuando Matías despertara, de los viajes que harían juntos, de todo lo que comprarían, de la vida perfecta que tendrían. Pero los doctores también le habían dicho otra cosa, algo que Sebastián se negaba a aceptar. Señor Torrealba, le había dicho el neurólogo principal, el doctor Méndez, tenemos que ser realistas. Han pasado 47 días y Matías no muestra ninguna mejora. Las probabilidades de recuperación disminuyen significativamente después de los 3 meses. Tenemos que empezar a considerar opciones. ¿Qué opciones?, había rugido Sebastián. ¿Me está diciendo que me rinda con mi hijo? ¿Que lo desconecte? Jamás. Tráigame más especialistas, prueben más tratamientos, no me importa lo que cueste. Señor Torrealba, ya hemos probado todo lo que existe. El cerebro de Matías sufrió un daño muy severo. A veces, por más dinero que tengamos, por más que lo intentemos, hay cosas que están fuera de nuestro control. Sebastián había echado al doctor Méndez de la habitación ese día. Al día siguiente había contratado a otros 3 neurólogos, cada uno con credenciales impresionantes,
cada uno cobrando honorarios astronómicos. Pero todos le decían lo mismo con palabras diferentes, las posibilidades de que Matías despertara eran casi nulas. Era un martes por la mañana cuando Sebastián salió del hospital por primera vez en una semana. Necesitaba ir a su oficina central a firmar unos documentos que no podían esperar más, papeles relacionados con la compra de otra clínica en la capital. Su chofer lo estaba esperando en la entrada principal del hospital con el Mercedes negro que Sebastián usaba para sus reuniones importantes. La entrada del hospital siempre estaba llena de gente. Pacientes entrando y saliendo, familias visitando a sus seres queridos, ambulancias llegando con emergencias. Y también, como en la mayoría de los hospitales, había gente pobre que venía a pedir limosna, aprovechando que la gente en los hospitales está vulnerable, emocionalmente frágil, más propensa a dar dinero. Sebastián odiaba a los limosneros. Siempre había pensado que eran vagos que no querían trabajar, que preferían vivir de la caridad ajena en lugar de esforzarse como él lo había hecho. Nunca les daba ni un peso, y había dado órdenes estrictas a su personal de seguridad de mantenerlos alejados de las entradas de sus clínicas. Pero ese martes había una mujer nueva que Sebastián no había visto antes. Era una indigente que parecía tener unos 60 años, aunque era difícil saber su edad real porque estaba muy deteriorada. Tenía el pelo largo y gris, enredado y sucio, la piel curtida por el sol y arrugada prematuramente. Vestía varias capas de ropa vieja y rota, y cargaba 2 bolsas de plástico llenas de quién sabe qué cosas. Olía mal, muy mal, a orines, a suciedad, a abandono. La mujer estaba sentada en el suelo al lado de la entrada, con un vaso de plástico enfrente donde la gente podía echar monedas. Pero a diferencia de otros limosneros que Sebastián había visto, esta mujer no pedía dinero activamente. No decía nada, no extendía la mano, simplemente estaba ahí sentada con la mirada perdida, como si estuviera en otro mundo. Sebastián pasó junto a ella sin siquiera mirarla. Estaba pensando en los documentos que tenía que firmar, en las reuniones que tenía programadas para esa tarde, en los nuevos tratamientos experimentales que había encontrado en Internet para pacientes en coma. Pero justo cuando estaba por subir al auto, escuchó una voz detrás de él. Era una voz ronca, rasposa, como si la mujer no hubiera hablado en mucho tiempo. Sé cómo despertar a tu hijo del coma. Sebastián se detuvo en seco. Se dio vuelta lentamente y vio que la indigente lo estaba mirando directamente a los ojos. Sus ojos eran extraños, de un color gris claro poco común, y había algo en su mirada que lo incomodó. No era la mirada típica de un limosnero pidiendo dinero con lástima. Era una mirada que parecía ver a través de él, como si conociera cosas que nadie más sabía. ¿Qué dijiste?, preguntó Sebastián con voz dura. La mujer se puso de pie con dificultad, apoyándose en la pared. Era más alta de lo que parecía sentada, y a pesar de su aspecto desastroso, había algo en su postura que denotaba dignidad, como si en algún momento de su vida hubiera sido alguien importante. Dije que sé cómo despertar a tu hijo del coma, repitió la mujer. El niño que está en la habitación 407, cuarto piso. Matías. Lleva 47 días dormido y los doctores te dicen que no hay esperanza. Sebastián sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo sabía esta mujer el nombre de su hijo? ¿Cómo sabía en qué habitación estaba? ¿Cuántos días llevaba en coma? Esta información no era pública. Sebastián había pagado mucho dinero para mantener el accidente de Matías fuera de los medios, para proteger la privacidad de su familia. ¿Quién eres?, preguntó Sebastián dando un paso hacia la mujer. ¿Quién te mandó? ¿Qué quieres? La mujer lo miró con esos ojos grises penetrantes. No me mandó nadie. Y lo que quiero es ayudar a tu hijo. Pero necesito que me escuches. Sebastián se rió con amargura. ¿Tú vas a ayudar a mi hijo? Una indigente loca que vive en la calle. Tengo a los mejores neurólogos del mundo tratando a Matías. Y se supone que tú sabes más que ellos. Los doctores saben mucho sobre el cerebro, dijo la mujer calmadamente, pero hay cosas que la ciencia no puede explicar. Hay cosas que solo se entienden cuando has estado donde yo he estado, cuando has visto lo que yo he visto. Estás loca, dijo Sebastián con desprecio. Déjame en paz o llamo a seguridad para que te saquen de acá. Se dio vuelta para subir al auto, pero la voz de la mujer lo detuvo nuevamente. Tu hijo está atrapado. Puede oírte cuando le hablas, pero no puede responderte. Está gritando en su mente, tratando de volver, pero hay algo que lo mantiene prisionero.
Y ese algo tiene que ver con la culpa, con las cosas que no se dijeron, con los lazos rotos que necesitan ser reparados. Sebastián se dio vuelta bruscamente. ¿Cómo sabes que puede oírme? Los doctores dijeron que tal vez, que posiblemente, pero nadie está seguro. Yo estoy segura, dijo la mujer. Porque yo estuve donde está tu hijo. Hace muchos años, estuve en coma durante 6 meses. Los doctores le dijeron a mi familia que no había esperanza, que nunca despertaría. Pero yo podía oír todo. Cada palabra, cada llanto, cada conversación. Estaba atrapada dentro de mi propia mente, gritando, suplicando que alguien me escuchara, pero nadie podía oírme. A pesar de sí mismo, Sebastián sintió curiosidad. ¿Y cómo despertaste? La mujer sonrió tristemente. No fue por los doctores ni por los medicamentos. Fue porque alguien finalmente dijo las palabras que yo necesitaba oír. Las palabras que rompieron las cadenas que me mantenían prisionera en mi propia mente. Esto es ridículo, dijo Sebastián, pero su voz sonaba menos convincente ahora. Y se supone que tú sabes cuáles son las palabras mágicas que van a despertar a Matías. No son palabras mágicas, respondió la mujer. Son palabras de verdad. Y sí, yo sé cuáles son las palabras que Matías necesita oír. Pero para que funcione, tienen que venir de la persona correcta, y esa persona no eres tú. Sebastián frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la persona que necesita hablar con Matías es su madre. Carolina. La mujer a la que echaste del hospital, la mujer a la que le prohibiste ver a su hijo mientras él lucha por su vida. La furia explotó dentro de Sebastián. ¿Cómo te atreves? No sabes nada de mi familia. Carolina es una mala madre. Ella tiene la culpa de todo esto. ¿De verdad lo crees?, preguntó la mujer suavemente. ¿O es solo más fácil culparla a ella que aceptar tu propia responsabilidad? ¿Es más fácil mantenerla lejos que enfrentar las verdades incómodas sobre cómo trataste a tu familia? Cállate, rugió Sebastián. Su chofer había salido del auto, alarmado por los gritos. Señor Torrealba, ¿llamó a seguridad? Sebastián estaba temblando de rabia. Esta indigente loca lo estaba juzgando, lo estaba atacando, y lo peor era que sus palabras tocaban algo profundo dentro de él, algo que había estado tratando de ignorar durante semanas. Vete de aquí, le dijo a la mujer con voz peligrosamente baja. Si te vuelvo a ver cerca de mi hospital, te hago arrestar. La mujer lo miró con tristeza. Puedes echarme, puedes amenazarme, pero eso no va a cambiar la verdad. Tu hijo está esperando. Cada día que pasa, se aleja un poco más. Y cuando finalmente se vaya para siempre, vas a tener que vivir sabiendo que pudiste salvarlo pero elegiste tu orgullo en lugar de tu hijo. Sebastián subió al auto y le ordenó al chofer que arrancara. Mientras el Mercedes se alejaba, miró por el espejo retrovisor y vio a la mujer todavía parada ahí, mirándolo con esos ojos grises inquietantes. Durante todo el camino a su oficina, Sebastián trató de sacarse a la mujer de la cabeza. Era una loca, obviamente. Probablemente tenía algún problema mental, alguna enfermedad que la hacía decir cosas sin sentido. Tal vez había leído sobre el accidente de Matías en algún lado, aunque Sebastián había pagado mucho para mantenerlo privado. O tal vez había escuchado a enfermeras o doctores hablando en el hospital. Pero, ¿cómo sabía sobre Carolina? ¿Cómo sabía que Sebastián la había echado del hospital? Esa información definitivamente no era pública. Olvídala, se dijo a sí mismo. Es solo una indigente loca tratando de conseguir dinero. Probablemente pensaba que si me asustaba con esas cosas raras sobre Matías, le daría plata para que se callara. Firmó los documentos en su oficina sin realmente leer lo que decían. Su mente seguía volviendo a las palabras de la mujer. Tu hijo está atrapado. Puede oírte cuando le hablas, pero no puede responderte. Era posible. ¿Realmente podía Matías oírlo cuando le hablaba? Los doctores habían dicho que tal vez, que algunos estudios sugerían que los pacientes en coma tenían cierta percepción de su entorno. Pero nunca lo habían dicho con certeza. ¿Y si Matías podía oírlo, que había estado escuchando durante estos 47 días? Sebastián siempre le hablaba de negocios, de planes futuros, de cosas materiales. Nunca le había dicho las cosas importantes, las cosas que realmente importaban. Nunca le había dicho, lo siento.
Nunca le había dicho, te amo, sin agregar inmediatamente algo sobre logros o éxitos. Nunca le había hablado sobre el divorcio, sobre por qué su madre ya no estaba con ellos, sobre la pelea legal horrible que había destruido su familia. Esa tarde, Sebastián volvió al hospital más temprano de lo planeado. Necesitaba ver a Matías, necesitaba asegurarse de que su hijo estaba bien. Cuando el Mercedes se acercaba a la entrada del hospital, Sebastián miró involuntariamente hacia el lugar donde había estado la indigente esa mañana. La mujer seguía ahí. No estaba pidiendo dinero ni molestando a nadie. Estaba sentada en el mismo lugar, con las mismas 2 bolsas de plástico, mirando al vacío como si estuviera esperando algo. Sebastián le ordenó al chofer que se detuviera. No sabía por qué lo hacía, pero había algo en esa mujer que no lo dejaba en paz. Se bajó del auto y caminó hacia ella. La mujer levantó la vista cuando él se acercó, pero no pareció sorprendida. Era como si hubiera sabido que él volvería. ¿Cómo sabías todas esas cosas sobre mi hijo?, preguntó Sebastián sin preámbulos. La mujer sonrió levemente. Siéntate, le dijo señalando el suelo junto a ella. No voy a sentarme en el suelo como un mendigo, respondió Sebastián con indignación. Entonces quédate parado, dijo la mujer con tranquilidad. Pero vas a cansarte. Esto va a tomar un rato. Sebastián miró alrededor. Había gente entrando y saliendo del hospital, algunos lo reconocían, era el dueño después de todo. ¿Qué pensarían si lo veían hablando con una indigente? No me importa, pensó de repente. Mi hijo está muriendo. ¿Qué importa lo que piense la gente? Se sentó en el suelo junto a la mujer, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. La mujer lo miró con esos ojos grises que parecían ver demasiado. Me llamo Marta, dijo. Marta Sandoval. Hace 15 años era doctora. Neuróloga, de hecho. Trabajaba en uno de los mejores hospitales de la capital, tenía una familia, una casa linda, una vida que muchos envidiaban. Sebastián la miró incrédulo. Esta mujer sucia, con ropa destrozada y olor a abandono, había sido doctora. No te creo, dijo. Marta se encogió de hombros. No tienes por qué creerme. Pero es la verdad. Puedes buscar mi nombre si quieres. Doctora Marta Sandoval, especialista en neurología del Hospital Central. Publiqué varios estudios sobre estados de conciencia alterados en pacientes con trauma cerebral. Fui bastante reconocida en mi campo, hasta que todo se derrumbó. ¿Qué pasó?, preguntó Sebastián, a pesar de sí mismo. Marta miró hacia el cielo, como si estuviera recordando algo muy lejano. Mi hija. Se llamaba Lucía. Tenía 14 años cuando tuvo el accidente. Iba en bicicleta cerca de nuestra casa y un conductor borracho la atropelló. La trajeron al hospital donde yo trabajaba, mi propio hospital. Y yo, con toda mi experiencia, con todos mis conocimientos, no pude hacer nada para salvarla. La voz de Marta se quebró un poco, pero continuó. Lucía entró en coma profundo. Exactamente como tu hijo. Los doctores, mis colegas, mis amigos, me dijeron lo mismo que te están diciendo a ti ahora. Que no había esperanza, que el daño era muy severo, que debíamos considerar desconectarla. Sebastián sintió un escalofrío. Era como si Marta estuviera contando su propia historia. Pero yo me negué, continuó Marta. Usé todo mi conocimiento, toda mi influencia, probé cada tratamiento experimental que existía. Gasté todos mis ahorros, vendí nuestra casa, me endeudé con todo el mundo. Mi esposo me suplicaba que dejara ir a Lucía, me decía que estaba destruyendo lo que quedaba de nuestra familia. Teníamos otro hijo, Tomás, que tenía 10 años y necesitaba a su madre. Pero yo no podía rendirme con Lucía. ¿Y qué pasó?, preguntó Sebastián, aunque parte de él temía la respuesta. Lucía murió después de 8 meses en coma. Pero no fue por el accidente. Fue porque desarrolló una infección que su cuerpo no pudo combatir, debilitado por tanto tiempo conectada a máquinas. Yo estaba tan obsesionada con salvarla que no me di cuenta de que la estaba matando lentamente, prolongando su agonía en lugar de dejarla ir en paz. Marta hizo una pausa, limpiándose una lágrima con el dorso de su mano sucia. Cuando Lucía finalmente murió, mi esposo me dejó. Se llevó a Tomás y me dijo que yo había elegido a una hija muerta sobre mi familia viva. Perdí mi licencia médica porque había estado tomando decisiones irracionales,
había usado tratamientos no aprobados en mi propia hija. Perdí mi trabajo, mi reputación, todo. Entonces empecé a beber. Primero era solo para dormir, para olvidar el dolor. Después era todo el tiempo. Perdí el departamento donde estaba viviendo, perdí contacto con mi hijo, perdí todo lo que me quedaba. Y aquí estoy, 15 años después, viviendo en las calles, con nada más que los recuerdos de lo que pude haber sido. Sebastián no sabía qué decir. La historia de Marta era devastadora, pero también había algo en ella que no cuadraba. Dijiste que estuviste en coma tú también. ¿Cuándo pasó eso? Marta asintió. 3 años después de que murió Lucía. Intenté suicidarme. Me tomé un frasco entero de pastillas y me tiré desde un puente. Sobreviví la caída, pero entré en coma por los medicamentos y el trauma. Estuve 6 meses en coma en un hospital público, porque ya no tenía dinero ni seguro. ¿Y cómo despertaste? Esa es la parte importante, dijo Marta mirándolo directamente. Durante esos 6 meses, yo estaba consciente. No todo el tiempo, pero había momentos de claridad donde podía oír todo lo que pasaba a mi alrededor. Oía a los doctores hablando sobre mi caso, oía a las enfermeras cambiándome las sábanas y comentando qué desperdicio era mi vida. Pero sobre todo, oía a mi hijo Tomás. La voz de Marta se suavizó. Tomás venía todos los días. Tenía 13 años y tomaba 2 colectivos para llegar al hospital. Mi ex esposo le había prohibido que me visitara, pero Tomás se escapaba de la escuela para venir a verme. Me hablaba, me contaba sobre su día, sobre sus clases, sobre la chica que le gustaba. Y lloraba. Lloraba tanto, mamá. Sebastián sintió que se le apretaba el pecho. Un día, continuó Marta, Tomás llegó diferente. Estaba enojado. Me gritó. Me dijo todo lo que había estado guardando durante años. Me dijo que lo había abandonado, que había elegido a su hermana muerta sobre él, que nunca había sido suficiente para mí. Me dijo que me odiaba por haberlo dejado solo. Y entonces, Marta hizo una pausa, dijo algo más. Dijo, pero te extraño, mamá. Te extraño tanto. Y sé que tú también me extrañas. Sé que estás ahí dentro, en algún lugar. Y quiero que sepas que te perdono. Perdono todo lo que pasó. Solo necesito que vuelvas. No me importa cómo estés, qué tan dañada estés. Solo quiero a mi mamá de vuelta. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Marta ahora. Esas palabras me rompieron algo adentro. Algo que me estaba manteniendo atrapada en ese lugar oscuro donde estaba. Y de repente pude mover un dedo. Solo un dedo. Pero fue suficiente para que Tomás se diera cuenta. Llamó a las enfermeras y 2 días después desperté completamente. Sebastián estaba fascinado a pesar de su escepticismo. ¿Estás diciendo que despertaste porque tu hijo te perdonó? No solo el perdón, dijo Marta. Fue la verdad. Tomás finalmente me dijo su verdad, sin filtros, sin mentiras piadosas. Me dijo que me odiaba y que me amaba al mismo tiempo. Reconoció el dolor que yo le había causado, pero también reconoció que todavía me necesitaba. Esa honestidad brutal fue lo que me liberó. Pero eso no tiene sentido científico, objetó Sebastián. No puedes despertar de un coma solo porque alguien te dice palabras lindas. No son palabras lindas, corrigió Marta. Son palabras de verdad. Y tienes razón, la ciencia no puede explicarlo completamente. Pero hay cada vez más estudios que muestran que los pacientes en coma responden a estímulos emocionales de maneras que no entendemos. El cerebro es mucho más complejo de lo que creemos. Sebastián se quedó pensativo. ¿Y después de que despertaste? ¿Qué pasó con tu hijo? La expresión de Marta se oscureció. Esa es la parte triste. Desperté, pero estaba muy dañada. No físicamente, sino mentalmente. La depresión, el alcoholismo, todo volvió peor que antes. Tomás intentó estar conmigo, intentó ayudarme, pero yo estaba demasiado rota. Un día me escapé del hospital y volví a las calles. Tomás me buscó durante meses, pero yo no quería que me encontrara. No quería que viera en lo que me había convertido. ¿Dónde está ahora? No lo sé, admitió Marta. Hace años que no lo veo. Escuché que se casó, que tiene hijos. Espero que sea feliz.
Espero que su vida sea mejor sin mí en ella. Sebastián sintió una mezcla de emociones. Compasión por esta mujer rota, pero también miedo de que su propia historia terminara igual. ¿Por qué me cuentas todo esto? ¿Qué quieres de mí? Marta lo miró con intensidad. No quiero nada de ti. Pero reconocí algo en tus ojos el primer día que te vi salir de ese hospital. Vi la misma desesperación, la misma negación que yo tenía hace 15 años. Y supe que tu hijo está en el mismo lugar donde estuvo mi hija, donde estuve yo. Atrapado entre la vida y la muerte, esperando a que alguien le dé permiso para volver o para irse. No entiendo, dijo Sebastián. ¿Permiso? ¿De quién? De las personas que ama. Tu hijo Matías está cargando con algo, con algún peso emocional que no lo deja volver. Y sé cuál es ese peso porque lo vi cuando estaba en el coma. Sebastián se enderezó. ¿Qué? ¿Cómo podrías saber eso? Marta dudó por un momento. Lo que voy a decirte va a sonar loco, pero es la verdad. Cuando estás en coma, especialmente un coma profundo como el de Matías, no estás solo en la oscuridad. Hay otros. Otras conciencias que están atrapadas igual que tú. Es como un lugar de espera, entre el mundo de los vivos y lo que sea que viene después. Sebastián se puso de pie bruscamente. Esto es una locura. Estás delirando. Probablemente las drogas te frieron el cerebro. Siéntate, dijo Marta con autoridad, y había algo en su tono que hizo que Sebastián obedeciera sin pensarlo. Sé que suena imposible. Yo misma no lo hubiera creído si no lo hubiera vivido. Pero te puedo decir cosas sobre tu hijo que nadie más sabe, cosas que solo él sabe. ¿Cómo que? Desafió Sebastián. Marta cerró los ojos por un momento, como si estuviera concentrándose. Matías tiene miedo. Mucho miedo. No del accidente ni de la muerte. Tiene miedo de decepcionarte. Siempre ha tenido miedo de no ser suficiente para ti, de no estar a la altura de tus expectativas. Sebastián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso era exactamente lo que Matías le había dicho a su terapeuta meses antes del accidente, algo que Sebastián había descubierto leyendo sus sesiones privadas sin el permiso de su hijo. Tuviste suerte con esa adivinanza, dijo Sebastián con voz temblorosa. No es suerte, respondió Marta. Matías también siente culpa. Mucha culpa. Cree que el divorcio fue su culpa, que si él hubiera sido un mejor hijo, tú y Carolina no se habrían separado. Carga con eso todos los días. Sebastián sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Eso no es cierto. El divorcio no tuvo nada que ver con Matías. ¿Se lo dijiste alguna vez?, preguntó Marta suavemente. ¿Le explicaste por qué te separaste de su madre? ¿O dejaste que él mismo sacara sus conclusiones? Sebastián recordó las peleas con Carolina, los gritos, las acusaciones. Recordó a Matías de 13 años escuchando desde su habitación, viendo cómo su familia se desmoronaba. Nunca le habían explicado nada. Habían asumido que era muy chico para entender, que era mejor mantenerlo al margen. Y hay algo más, continuó Marta. Algo que Matías nunca te dijo, algo que carga solo. La noche del accidente, antes de subir al auto, tuvo una pelea telefónica con su madre. Carolina lo llamó para desearle feliz cumpleaños, pero Matías le gritó. Le dijo cosas horribles, le dijo que no la necesitaba, que ella había arruinado su vida. Y cuando colgó, se sintió terrible. Iba manejando esa noche llorando, pensando en todo lo que le había dicho a su madre, y por eso se distrajo. Por eso cerró los ojos un segundo. Por eso chocó. Sebastián estaba llorando abiertamente ahora. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo lo sabes? Porque Matías me lo contó, dijo Marta simplemente. En ese lugar donde están las conciencias atrapadas. Me encontró porque yo sigo conectada a ese lugar de alguna manera. El coma me cambió, me dejó con esta habilidad extraña de percibir a los que están atrapados. Y Matías está gritando, Sebastián. Está gritando que lo siente, que quiere decirle a su madre que la ama, que no quiso decir esas cosas horribles. Pero no puede. Está atrapado y solo su madre puede liberarlo. Carolina, susurró Sebastián. Pero yo la eché del hospital. Le dije cosas terribles. Le eché la culpa de todo. Lo sé, dijo Marta. Y por eso tu hijo no puede despertar.
Porque el perdón que necesita, las palabras que necesita oír, tienen que venir de ella. Pero tú no la dejas acercarse. Sebastián se agarró la cabeza con las manos. Todo esto era demasiado. Demasiado imposible, demasiado doloroso. ¿Cómo sé que no me estás mintiendo? ¿Cómo sé que no estás inventando todo esto para sacarme dinero? Marta lo miró con tristeza. No te estoy pidiendo dinero. De hecho, no quiero nada de ti. Solo quiero que ese niño tenga una oportunidad de despertar, de vivir su vida. Porque yo no pude salvar a mi hija, y he cargado con esa culpa durante 15 años. Pero tal vez pueda ayudar a salvar a tu hijo. ¿Y si hago lo que dices? Preguntó Sebastián. Si traigo a Carolina, ¿garantizas que Matías va a despertar? No puedo garantizar nada, admitió Marta. Pero sé que sin esto, sin que Carolina le hable y le diga lo que él necesita oír, Matías no tiene ninguna posibilidad. Se va a ir. Tal vez no hoy ni mañana, pero pronto. Y cuando se vaya, será para siempre. Sebastián se puso de pie, temblando. Necesito pensar. Esto es demasiado. No tienes mucho tiempo, dijo Marta. Puedo sentirlo. Matías se está cansando de pelear. Cada día está más lejos. Tienes que actuar rápido. Sebastián empezó a caminar hacia su auto, pero se detuvo y se dio vuelta. Si esto funciona, si Matías despierta, te voy a ayudar. Te voy a conseguir tratamiento, un lugar donde vivir, lo que necesites. Marta sonrió tristemente. No lo hagas por mí. Hazlo por tu hijo. Y por ti mismo. Porque si pierdes a Matías sabiendo que pudiste salvarlo, vas a terminar como yo. Y créeme, no querrías eso ni para tu peor enemigo. Sebastián subió al auto con las piernas temblorosas. Le dio al chofer la dirección que no había visitado en 3 años, la casa de Carolina. Durante todo el trayecto, su mente era un caos. ¿De verdad iba a creerle a una indigente loca con una historia imposible? Iba a humillarse frente a su ex esposa y admitir que había estado equivocado. Pero entonces recordó el rostro de Matías, tan quieto en esa cama de hospital. Recordó los monitores haciendo bip, las máquinas respirando por él, la vida escapándose un poco más cada día. Y supo que no tenía opción. Carolina vivía en un departamento modesto en un barrio de clase media. Sebastián le había dado una buena suma en el divorcio, pero ella había elegido vivir con sencillez, había rechazado la mansión lujosa que él le había ofrecido. No quiero tu dinero manchado, le había dicho en ese entonces. Solo quiero a mi hijo. Sebastián tocó el timbre con el corazón latiendo fuerte. Pasaron varios minutos antes de que se abriera la puerta, y cuando lo hizo, vio a una Carolina que apenas reconoció. Su ex esposa había envejecido 10 años en los últimos 3. Tenía ojeras profundas, había perdido peso, su pelo estaba sin arreglar y vestía ropa vieja y cómoda. Cuando vio a Sebastián, su expresión pasó de sorpresa a furia en un segundo. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz dura. ¿Vienes a echarme la culpa de algo más? Carolina, necesito hablar contigo, dijo Sebastián. Es sobre Matías. ¿Le pasó algo? La furia de Carolina se transformó inmediatamente en pánico. Está peor. ¿Por qué no me llamaron del hospital? Tengo derecho a saber. No estás en la lista de contactos, dijo Sebastián, y al decirlo en voz alta se dio cuenta de lo cruel que sonaba. Yo te saqué de la lista después del accidente. Carolina lo abofeteó. Fue una bofetada fuerte que hizo que la cabeza de Sebastián girara hacia un lado. Él no reaccionó, solo se tocó la mejilla y asintió. Me lo merecía, dijo. Mereces mucho más que eso, escupió Carolina. Ese es mi hijo también. Mi hijo. Y no me has dejado verlo en 47 días. ¿Tienes idea de lo que ha sido esto? Saber que mi bebé está en coma y no poder estar con él. Lo sé, dijo Sebastián con voz quebrada. Y lo siento. Carolina, lo siento tanto. Estaba enojado, estaba asustado, y te culpé a ti porque era más fácil que culparme a mí mismo. Carolina lo miró con incredulidad. Nunca, en todos los años que habían estado juntos, había escuchado a Sebastián disculparse por nada. ¿Qué quieres, Sebastián?, preguntó con voz cansada. Necesito que vengas al hospital. Necesito que le hables a Matías.
Creo que tú eres la única que puede traerlo de vuelta. Carolina frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Los doctores dijeron que no hay nada que hacer, que solo queda esperar. Hay alguien, empezó Sebastián, dándose cuenta de lo loco que iba a sonar, una mujer que conocí hoy. Ella dice que sabe cómo despertar a Matías. Y dice que tú eres clave. Una mujer. ¿Qué mujer? Sebastián le contó todo. Sobre Marta, sobre su historia, sobre las cosas imposibles que sabía sobre Matías. Carolina lo escuchó en silencio, su expresión cambiando de escepticismo a incredulidad a algo que parecía esperanza desesperada. Sebastián, dijo cuando él terminó, eso suena como una locura total. Una indigente que puede hablar con personas en coma. ¿De verdad estás tan desesperado? Sí, admitió Sebastián sin vergüenza. Estoy desesperado. He probado todo lo que la ciencia tiene para ofrecer y nada funciona. Si hay aunque sea una posibilidad, por más loca que suene, tengo que intentarla. Tenemos que intentarla. Carolina se mordió el labio, pensando. ¿Y si es solo una estafadora que quiere dinero? No me pidió dinero. No me pidió nada. Solo quiere ayudar. Nadie ayuda gratis, Sebastián. Deberías saberlo. Tal vez, dijo Sebastián, o tal vez algunas personas realmente son buenas. Tal vez hay gente en este mundo que ayuda porque sabe lo que es perder a un hijo y no quiere que otros pasen por lo mismo. Carolina estudió el rostro de su ex esposo por un largo momento. Vio algo ahí que nunca había visto antes, humildad, vulnerabilidad, miedo real. El Sebastián que ella conocía nunca admitía tener miedo, nunca admitía necesitar ayuda. Está bien, dijo finalmente. Iré. Pero no porque crea en esta historia loca, sino porque Matías es mi hijo y moriría por tener la oportunidad de estar con él otra vez. El viaje al hospital fue tenso y silencioso. Carolina iba en el asiento trasero del Mercedes, mirando por la ventana, mientras Sebastián revisaba obsesivamente su teléfono buscando cualquier actualización sobre el estado de Matías. No se habían sentado tan cerca en 3 años, y el aire entre ellos estaba cargado de todo lo no dicho, de todas las heridas que nunca se habían curado. ¿Cómo está?, preguntó Carolina finalmente, sin apartar la vista de la ventana. No necesitaba aclarar que hablaba de Matías. Igual, respondió Sebastián con voz ronca. Los signos vitales están estables, pero no hay cambios. Los doctores dicen que entre más tiempo pase, menos probabilidades hay de recuperación significativa. Aunque despierte, podría tener daño cerebral permanente, podría no ser el mismo Matías que conocimos. Carolina cerró los ojos, sintiendo que se le apretaba el pecho. ¿Le hablas? ¿Le pones música? Los estudios dicen que los pacientes en coma pueden responder a estímulos familiares. Le hablo todos los días, admitió Sebastián. Le cuento sobre el negocio, sobre los planes que tengo para cuando despierte. Le pongo su música favorita, esa basura de rock que tanto le gusta. No es basura, dijo Carolina con una pequeña sonrisa triste. Es Nirvana. Kurt Cobain. Matías me hacía escucharlo todo el tiempo. Decía que la música le ayudaba a entender lo que sentía cuando no podía ponerlo en palabras. Sebastián se giró para mirarla. No sabía eso. Hay muchas cosas que no sabía sobre tu hijo, dijo Carolina, y aunque su tono no era acusatorio, Sebastián sintió el peso de esas palabras. Matías siempre tuvo problemas para expresar sus emociones. Como tú. Pero a diferencia de ti, él quería aprender. Fue a terapia durante 1 año antes del accidente, ¿lo sabías? Sebastián negó con la cabeza, sintiéndose como si le estuvieran mostrando la vida de un extraño. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque me hiciste prometer en el acuerdo de custodia que no interferiría con tu relación con él. Y Matías me pidió que no te contara. Tenía miedo de que pensaras que era débil, que los hombres de verdad no van a terapia. Yo nunca le dije eso, protestó Sebastián. No tenías que decirlo, respondió Carolina. Lo aprendió viéndote. Viéndote trabajar 16 horas al día, viéndote esconder tus emociones detrás de reuniones y negocios, viéndote tratar cualquier problema como algo que se puede resolver con dinero y poder. Sebastián iba a responder, pero se detuvo. Porque tenía razón. Carolina tenía absolutamente razón. Cuando llegaron al hospital, Sebastián buscó con la mirada a Marta en la entrada, pero la indigente no estaba.
Su lugar junto a la puerta estaba vacío, con solo una mancha húmeda en el concreto como evidencia de que alguien había estado ahí. ¿Dónde está tu vidente?, preguntó Carolina con un toque de sarcasmo. No es una vidente, defendió Sebastián, aunque él mismo no estaba seguro de que era Marta exactamente. Y no sé dónde está. Pero eso no importa. Tú estás aquí. Eso es lo que importa. Subieron al cuarto piso en silencio. Sebastián había advertido a su personal que Carolina vendría y que nadie debía detenerla. Aún así, podía sentir las miradas curiosas de las enfermeras mientras caminaban por el pasillo. Todos sabían que la ex esposa del jefe había estado prohibida durante semanas. Cuando llegaron a la habitación 407, Carolina se detuvo frente a la puerta. Sebastián podía ver que estaba temblando. ¿Estás lista?, le preguntó suavemente. Nunca voy a estar lista para ver a mi hijo así, respondió Carolina, pero abrió la puerta de todos modos. La habitación era grande y lujosa, como todo en las clínicas de Sebastián. No parecía una habitación de hospital, sino más bien una suite de hotel cara. Había una cama enorme con sábanas de algodón egipcio, cuadros en las paredes, un sofá cómodo junto a la ventana. Pero todo ese lujo no podía esconder lo que realmente era, una prisión para un niño que no podía despertar. Matías estaba en el centro de todo, pequeño y frágil en esa cama enorme. Tenía tubos saliendo de su nariz y su boca, cables conectados a su pecho, una máquina respirando por él con un sonido rítmico y mecánico que llenaba la habitación. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y había perdido peso. Sus mejillas se habían hundido, haciendo que su rostro juvenil se viera extrañamente adulto y cansado. Carolina ahogó un sollozo cuando lo vio. Se acercó a la cama con pasos lentos, como si tuviera miedo de que Matías se rompiera si se movía muy rápido. Cuando llegó junto a él, extendió una mano temblorosa y tocó su mejilla. «Mi bebé», susurró. «Mi bebé hermoso». Sebastián se quedó junto a la puerta, viéndolos. Se dio cuenta en ese momento de cuánto le había robado a Carolina, cuánto sufrimiento innecesario le había causado al mantenerla alejada. ¿Qué clase de monstruo separa a una madre de su hijo moribundo? Carolina se sentó en la silla junto a la cama y tomó la mano de Matías entre las suyas. «Hola, mi amor», le dijo con voz suave. «Soy mamá. Siento mucho no haber venido antes. Tu papá y yo tuvimos algunos problemas, pero ya estoy aquí. Y no me voy a ir. ¿Me oyes? No me voy a ir hasta que despiertes». Sebastián se aclaró la garganta. «Carolina, hay algo que necesitas saber. Algo que Marta me dijo». Carolina lo miró con ojos rojos de lágrimas. «¿Qué cosa?». Sebastián le contó sobre la pelea telefónica, sobre las cosas horribles que Matías le había dicho a Carolina la noche del accidente, sobre la culpa que cargaba y que según Marta lo mantenía atrapado. Mientras hablaba, vio como el rostro de Carolina se descomponía. «Yo recuerdo esa llamada», dijo con voz quebrada. «Me dolió tanto lo que me dijo. Le grité de vuelta, le dije que era un niño malagradecido, que no sabía todo lo que había sacrificado por él. Y después colgué. Estaba tan enojada que no lo volví a llamar. Y 2 horas después recibí la llamada del hospital diciendo que había tenido un accidente». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. «He vivido con esa culpa durante 47 días. Pensando que las últimas palabras que nos dijimos fueron llenas de odio. Pensando que si muere, va a morir creyendo que su madre no lo amaba». «Pero lo amas», dijo Sebastián. «Y él necesita saberlo. Necesita oírte decirlo». Carolina asintió y se inclinó sobre Matías, acercando su rostro al de él. «Matías, mi amor, si puedes oírme necesito que escuches con atención. Lo que me dijiste esa noche por teléfono, todas esas cosas horribles, no las creíste realmente, ¿verdad? Estabas enojado, herido, confundido por el divorcio. Y yo también estaba enojada cuando te grité de vuelta. Pero nada de eso importa, ¿me oyes? Nada de eso cambia lo que siento por ti». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Tú eres lo mejor que me pasó en la vida. Desde el día que naciste, cuando te vi por primera vez con tus ojitos cerrados y tu carita arrugada, supe que te amaría hasta mi último aliento. Y nada de lo que hagas o digas puede cambiar eso. Nada». Sebastián observaba la escena, sintiendo como si fuera un intruso en un momento sagrado entre madre e hijo.
Pero entonces Carolina lo miró y le hizo un gesto para que se acercara. Sebastián necesita decirte algo también, dijo Carolina. Algo que deberías haber escuchado hace mucho tiempo. Sebastián se acercó lentamente y se paró del otro lado de la cama. Miró a su hijo, a ese niño que había tratado de convertir en una versión miniatura de sí mismo, y sintió que se le rompía algo adentro. Matías, empezó, y su voz se quebró inmediatamente. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo. Hijo, he sido un pésimo padre. Te exigí cosas que nunca debí exigirte. Te presioné para que fueras perfecto, para que no mostraras debilidad, para que fueras el hijo que yo quería en lugar del hijo que eras. Las palabras empezaron a salir más fácil ahora, como si hubieran estado atrapadas durante años esperando ser liberadas. El divorcio no fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Tu mamá y yo, nos perdimos en el camino. Yo me perdí en el trabajo, en hacer dinero, en construir un imperio, y me olvidé de lo que realmente importaba. Me olvidé de que tenía una familia que me necesitaba. Tu mamá trató de hacerme ver, trató de traerme de vuelta durante años, pero yo no escuchaba. Ella me dejó porque tenía que hacerlo, continuó Sebastián. Porque yo la estaba matando de a poco con mi indiferencia, con mi obsesión por el trabajo. Y tú quedaste atrapado en el medio de nuestra guerra. Te usamos como arma, los dos, pero especialmente yo. Te alejé de tu madre porque quería castigarla, quería que sufriera. Y al hacerlo, te lastimé a ti también. Carolina estaba llorando otra vez, pero esta vez no de tristeza sino de algo más complejo. Era catártico escuchar a Sebastián finalmente admitir estas verdades. Y si pudieras oírnos ahora, dijo Sebastián, inclinándose más cerca de Matías, si pudieras ver a tu madre y a mí juntos en esta habitación, trabajando juntos por primera vez en años, sabrías que algo cambió. Que casi perderte nos hizo recordar lo que realmente importa. No el dinero ni el orgullo ni quién ganó el divorcio. Solo tú. Solo recuperarte. Sebastián tomó la otra mano de Matías, la que Carolina no estaba sosteniendo. Así que necesito que pelees, hijo. Necesito que encuentres el camino de vuelta a nosotros. Y cuando despiertes, te prometo que todo va a ser diferente. Vamos a ser una familia otra vez, no de la manera tradicional tal vez, pero una familia real donde nos importamos los unos a los otros más que cualquier otra cosa. Se quedaron así durante un largo rato, los tres conectados por las manos de Matías. Carolina rezaba en voz baja, Sebastián simplemente observaba el rostro de su hijo buscando cualquier señal de cambio. Pero no pasó nada. Los monitores siguieron haciendo bip con el mismo ritmo constante, la máquina siguió respirando por Matías, todo siguió exactamente igual. Después de media hora, Sebastián se enderezó con las piernas adoloridas. Tal vez necesita más tiempo, dijo, aunque podía oír la duda en su propia voz. Carolina negó con la cabeza. O tal vez esa mujer, Marta, estaba equivocada. Tal vez solo era una indigente con una historia triste tratando de darnos falsas esperanzas. No, dijo una voz desde la puerta. Los dos se giraron y vieron a Marta parada en la entrada. Se veía aún peor que esa mañana, si eso era posible. Tenía barro fresco en su ropa y un corte nuevo en la mejilla que sangraba un poco. ¿Qué te pasó?, preguntó Sebastián. Me echaron de mi lugar habitual, dijo Marta encogiéndose de hombros. Un grupo de chicos pensó que sería divertido molestar a la vagabunda loca. No importa. Vine porque sentí que me necesitaban. ¿Cómo entraste?, preguntó Carolina con recelo. Seguridad debería haberte detenido. Marta sonrió levemente. La gente invisible tiene sus maneras. Nadie ve realmente a los indigentes. Somos como fantasmas caminando entre ustedes. Se acercó a la cama y miró a Matías con expresión triste. Le dijeron lo que necesitaban decir, observó. Pero falta algo. Falta la parte más importante. ¿Qué parte?, preguntó Sebastián con frustración. Le dijimos que lo amamos, que lo perdonamos, que nada fue su culpa. ¿Qué más necesita oír? Necesita oír que está bien irse, dijo Marta suavemente. ¿Qué? Carolina se puso de pie bruscamente. ¿Estás loca? No voy a decirle a mi hijo que está bien morirse. Vine aquí para traerlo de vuelta, no para mandarlo al otro lado. Marta la miró con comprensión. Sé que suena contradictorio.
Pero Matías está atrapado porque tiene miedo de decepcionarlos. Tiene miedo de que si no puede ser el hijo perfecto que ustedes esperan, preferiría no volver. Necesita saber que lo van a amar sin importar qué, incluso si vuelve cambiado, incluso si tiene daño cerebral, incluso si nunca vuelve a ser el Matías de antes. Por supuesto que lo amaríamos, dijo Carolina. Es nuestro hijo. Entonces díganle eso, insistió Marta. Pero también díganle que si está muy cansado, si la pelea es demasiado, está bien que descanse. Está bien que se vaya. Porque el amor verdadero significa querer lo mejor para alguien, incluso si eso significa dejarlo ir. Sebastián sintió como si le hubieran golpeado. No puedo hacer eso. No puedo decirle a mi hijo que está bien que muera. No le estás diciendo que muera, corrigió Marta. Le estás quitando la presión. Le estás dando permiso para tomar su propia decisión sin miedo a decepcionarte. Y paradójicamente, eso es lo que le dará la fuerza para volver. Carolina y Sebastián se miraron. En los ojos del otro vieron el mismo terror, la misma desesperación, pero también algo más, confianza. Confianza en que cualquier decisión que tomara Matías, la enfrentarían juntos. Carolina se sentó otra vez junto a la cama y tomó la mano de Matías. Mi amor, empezó con voz temblorosa. Escúchame con atención porque esto es lo más importante que voy a decirte. Si estás cansado, si esta pelea es demasiado, quiero que sepas que está bien. Está bien que descanses. Su voz se quebró pero continuó. Te voy a amar siempre, sin importar lo que pase. Si vuelves con nosotros, vamos a estar aquí con los brazos abiertos. Y si tienes que irte, si necesitas paz, también está bien. No te voy a juzgar. No te voy a culpar. Solo quiero que sepas que fuiste y siempre serás el mejor regalo de mi vida. Sebastián se acercó y puso su mano sobre las manos unidas de Carolina y Matías. Tu mamá tiene razón, hijo. No importa que decidas, te amamos. Y si vuelves, incluso si no eres el mismo, incluso si las cosas son diferentes, vamos a estar felices solo de tenerte con nosotros. Pero si la pelea es demasiado, si necesitas irte a un lugar mejor, también lo entendemos. Las lágrimas caían por el rostro de Sebastián ahora. Solo quiero que seas feliz, Matías. Eso es todo lo que he querido siempre, aunque no lo demostré bien. Tu felicidad es más importante que cualquier cosa, más importante que mi orgullo, más importante que mis planes, más importante que todo. La habitación quedó en silencio excepto por el sonido de la máquina respirando y los monitores haciendo bip. Marta observaba desde el fondo con expresión inescrutable. Pasaron 5 minutos. 10. 15. Y entonces sucedió. Uno de los monitores cambió su ritmo. El bip se aceleró ligeramente. El doctor de guardia, que había estado monitoreando desde la estación de enfermeras, entró corriendo. ¿Qué está pasando?, preguntó Carolina, su voz llena de pánico. El doctor revisó los monitores con rapidez, su expresión cambiando de preocupación a asombro. Su frecuencia cardíaca está aumentando. Su presión arterial también. Y hay actividad cerebral aumentada. Mucha actividad. ¿Qué significa eso?, preguntó Sebastián agarrando al doctor por el brazo. Significa, dijo el doctor lentamente, sin poder creer lo que estaba viendo, que algo cambió. Su cerebro está respondiendo a algo. Esto es, nunca he visto algo así. De repente, Matías hizo un sonido. Era un gemido suave, apenas audible sobre el ruido de las máquinas, pero era el primer sonido que hacía por su cuenta en 47 días. Matías, gritó Carolina. Mi amor, estoy aquí. Mamá está aquí. Los párpados de Matías se movieron. Solo un poco, una pequeña contracción, pero se movieron. El doctor llamó a más personal médico. En segundos la habitación se llenó de enfermeras y especialistas, todos revisando a Matías, ajustando máquinas, tomando notas con expresiones de shock. Necesito que se hagan a un lado, dijo el doctor Méndez, que había entrado corriendo al oír la conmoción. Denle espacio para que podamos trabajar. Pero Carolina se negó a soltar la mano de Matías. No me voy. Necesita saber que estoy aquí. Sebastián buscó a Marta con la mirada, pero la indigente había desaparecido otra vez. Era como si nunca hubiera estado ahí. Durante los siguientes 30 minutos, el equipo médico trabajó frenéticamente mientras los signos vitales de Matías continuaban mejorando.
Su respiración se hizo más fuerte, su corazón latía con más fuerza, las lecturas de actividad cerebral mostraban patrones que no habían visto en semanas. Y entonces, cuando nadie lo esperaba, Matías abrió los ojos. Eran solo rendijas al principio, como si la luz fuera demasiado brillante después de tanto tiempo en la oscuridad. Pero eran sus ojos, esos ojos cafés que Carolina había mirado desde el día que nació. Matías, susurró Carolina. Mi bebé, ¿puedes oírme? Los ojos de Matías se movieron hacia el sonido de su voz. Lentos, desorientados, pero definitivamente buscándola. Mamá, dijo con voz ronca y apenas audible. Y Carolina se desmoronó. Lloró como nunca había llorado en su vida, aferrándose a la mano de su hijo como si fuera lo único que la mantenía anclada a la tierra. Sebastián estaba parado junto a ellos, también llorando, sin importarle ya quién lo viera. Su hijo había vuelto. Contra todas las probabilidades, contra todo pronóstico médico, Matías había vuelto. Necesitamos hacer pruebas, dijo el doctor Méndez, su voz profesional pero con un temblor de emoción. Esto es extraordinario. Necesitamos entender qué pasó, qué causó este cambio. Pero Sebastián sabía que lo había causado. Y mientras miraba a su hijo despertar lentamente del coma más profundo, mientras veía a Carolina sonreír a través de las lágrimas, supo que Marta tenía razón sobre todo. A veces el amor verdadero significa dar permiso. Permiso para ser imperfecto, permiso para fallar, permiso incluso para irse si es necesario. Y paradójicamente, ese permiso es lo que nos da la libertad para quedarnos. El despertar de Matías no fue como en las películas. No se sentó en la cama de repente, completamente lúcido y listo para volver a su vida. Fue un proceso lento, frustrante y doloroso. Los primeros días fueron una neblina de confusión. Reconocía a sus padres, pero sus palabras eran lentas y arrastradas. Sus recuerdos estaban fragmentados, como piezas de un rompecabezas esparcidas por el suelo. Los médicos lo llamaron un milagro, un caso para los libros de medicina, pero advirtieron que el camino hacia la recuperación sería largo. El daño cerebral, aunque no tan catastrófico como se temía, era real. Matías tendría que volver a aprender muchas cosas, desde caminar correctamente hasta procesar pensamientos complejos. Sebastián, por primera vez en su vida, se sintió completamente impotente. Su dinero podía pagar a los mejores fisioterapeutas, logopedas y psicólogos del país, pero no podía acelerar la curación del cerebro de su hijo. Lo único que podía hacer era estar allí. Y lo estuvo. Él y Carolina establecieron una tregua tácita, un alto el fuego en su guerra personal por el bien de Matías. Se turnaban para cuidarlo, para ayudarlo con sus ejercicios, para leerle o simplemente para sentarse en silencio a su lado. En esos largos días de hospital, Sebastián observó a Carolina con nuevos ojos. Vio la paciencia infinita con la que ayudaba a Matías a formar palabras, la ternura con la que le cepillaba el pelo, la fuerza silenciosa que mostraba cuando Matías se frustraba y rompía a llorar. Vio a la mujer de la que se había enamorado 20 años atrás, la mujer que su arrogancia y su ambición habían eclipsado y alejado. Una tarde, mientras Carolina le leía un libro a un somnoliento Matías, Sebastián salió de la habitación y bajó a la entrada del hospital. Buscó a Marta. No la había visto desde el día en que Matías despertó. Preguntó a los guardias de seguridad, a los vendedores ambulantes, a otros indigentes, pero nadie parecía haberla visto. Era como si se hubiera desvanecido. Decidido, Sebastián contrató a un investigador privado, un ex policía rudo y eficiente. Encuéntrela, le ordenó, dándole una descripción detallada y el nombre que ella le había dado, Marta Sandoval. No me importa lo que cueste. Mientras tanto, la vida en el hospital continuaba. Matías progresaba lentamente. Un día, mientras Sebastián lo ayudaba a caminar por el pasillo, apoyado pesadamente en su padre, Matías se detuvo. Papá, dijo, su voz aún pastosa. ¿Por qué mamá y tú están, juntos aquí? Sebastián se sorprendió por la pregunta directa. Porque te amamos, hijo. Y estamos aquí para cuidarte. Pero ustedes se odian, insistió Matías, con la lógica simple y brutal de alguien que ve el mundo sin filtros. Siempre peleaban. Sebastián suspiró. Se sentó con Matías en un banco del pasillo. Es complicado. Tu mamá y yo nos hicimos mucho daño. Yo, sobre todo, le hice mucho daño a ella.
Pero tú nos recordaste lo que es importante. Casi perderte nos hizo darnos cuenta de lo estúpidos que hemos sido. Matías lo miró con sus grandes ojos cafés, que ahora parecían más viejos, más sabios. La mujer, la del lugar oscuro, me dijo que ustedes me necesitaban para recordar. Sebastián sintió un escalofrío. ¿Qué mujer, Matías? ¿De qué lugar oscuro hablas? Cuando estaba dormido, explicó Matías lentamente. No estaba solo. Había un lugar, silencioso. Y ella estaba allí. Era amable. Me dijo que no tuviera miedo. Me contó historias. Me habló de su hija, Lucía. El corazón de Sebastián dio un vuelco. Marta, susurró. No sé su nombre, dijo Matías. Pero olía a lluvia y a tierra mojada. Y sus ojos eran como el cielo antes de una tormenta. Me dijo que estaba atrapado, igual que ella lo estuvo una vez. Y me dijo que la única forma de salir era perdonar. Perdonarme a mí mismo por la pelea con mamá. Y perdonarlos a ustedes por todo. Sebastián estaba sin palabras. La historia de Marta no era una alucinación producto del alcohol o la locura. Era real. De alguna manera, esa mujer rota había cruzado una barrera que la ciencia no podía explicar y había guiado a su hijo de vuelta a la vida. 2 días después, el investigador privado llamó a Sebastián. La encontré, señor Torrealba. O más bien, encontré su rastro. ¿Dónde está?, preguntó Sebastián con urgencia. No es tan simple. La doctora Marta Sandoval fue declarada muerta hace 10 años. Sebastián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Muerta? ¿Cómo es posible? Hablé con ella hace unos días. Oficialmente, sí. Murió de hipotermia en un callejón durante el invierno de 2015. Hubo un funeral, un certificado de defunción, todo. Su exmarido y su hijo la identificaron. Pero, el investigador hizo una pausa. He estado hablando con gente en los refugios, en las calles. Y hay historias. Susurros sobre una mujer que encaja con su descripción. La llaman, el fantasma del hospital. Dicen que aparece cuando alguien está a punto de morir, que a veces habla con ellos, que a veces simplemente los observa. Nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero todos coinciden en una cosa, verla es un presagio. O de un milagro, o del final. Sebastián colgó el teléfono, temblando. Miró por la ventana de su oficina improvisada en el hospital. Había estado hablando con un fantasma. Había sido un espíritu quien salvó a su hijo. La idea era tan absurda, tan contraria a su visión lógica y materialista del mundo, que debería haberla descartado de inmediato. Pero no podía. Recordaba la sensación de sus ojos grises, la solidez de su presencia, el olor a suciedad y abandono. Era una mujer real, de carne y hueso. ¿O no? Esa noche, no pudo dormir. La idea de Marta, viva o muerta, lo consumía. ¿Quién era ella realmente? ¿Y por qué lo había elegido a él, a su familia? A la mañana siguiente, tomó una decisión. Dejó a Carolina a cargo de Matías y condujo hasta la dirección que el investigador le había dado, el último domicilio conocido del exmarido de Marta, Ricardo Sandoval. Era una casa modesta en un barrio de clase trabajadora. Un hombre de unos 60 y tantos años, con el rostro cansado y los hombros caídos por el peso de una vieja tristeza, abrió la puerta. «Señor Sandoval», preguntó Sebastián. «Mi nombre es Sebastián Torrealba. Necesito hablar con usted sobre su exesposa, Marta». La expresión del hombre se endureció. «Marta está muerta. La enterramos hace 10 años. No hay nada de qué hablar». Intentó cerrar la puerta, pero Sebastián la bloqueó con el pie. «Por favor», suplicó Sebastián, y la súplica en su propia voz lo sorprendió. «Mi hijo estuvo en coma. Estaba muriendo. Y una mujer que dice ser Marta lo salvó. Necesito entender». Ricardo Sandoval lo estudió durante un largo momento, viendo la desesperación genuina en los ojos de ese hombre rico y poderoso. Finalmente, suspiró y abrió la puerta. «Entre». El interior de la casa era ordenado pero austero. En una repisa sobre la chimenea, había 2 fotos. Una era de una niña sonriente de unos 14 años, con los mismos ojos grises que Sebastián recordaba. Lucía.
La otra era de una mujer elegante y segura de sí misma, con una bata de médico y una sonrisa brillante. Era Marta, pero una Marta de otra vida, una Marta que el mundo había perdido. Esa era ella, dijo Ricardo, siguiendo la mirada de Sebastián. Antes de que todo se viniera abajo. Era brillante. La mejor en su campo. Pero amaba demasiado. Cuando perdimos a Lucía, algo se rompió en ella y nunca pudo repararse. Sebastián llegó al hospital en un tiempo récord, con el corazón martilleándole en el pecho. Encontró la habitación de Matías llena de médicos y enfermeras. Carolina estaba en un rincón, pálida y temblando. ¿Qué ha pasado?, preguntó Sebastián, dirigiéndose directamente al doctor Méndez. No estamos seguros, respondió el neurólogo con el ceño fruncido. Sus signos vitales cayeron de repente. Tuvo una especie de síncope. Lo hemos estabilizado, pero está inconsciente de nuevo. No es un coma, es más como un sueño profundo. Estamos haciendo pruebas para ver si hay una hemorragia o alguna nueva complicación. Es por mi culpa, susurró Carolina. Lo estaba presionando demasiado en la terapia. Quería que se recuperara tan rápido. No, Carolina, esto no es culpa tuya, la consoló Sebastián, sorprendiéndose a sí mismo por la facilidad con la que le ofrecía consuelo. Se volvió hacia el médico. Lo que dijo antes de desmayarse, sobre un fantasma. El doctor Méndez lo miró con incomodidad. Señor Torrealba, su hijo ha sufrido un trauma cerebral severo. Las alucinaciones o el discurso confuso no son infrecuentes. Probablemente fue solo una manifestación de su estado neurológico. Pero Sebastián sabía que no era así. Ella está aquí, pensó. Marta. O quien quiera que sea. Dejó a Carolina con Matías y bajó a la entrada principal. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Y allí, sentada en el mismo lugar de siempre, como si nunca se hubiera ido, estaba Marta. Se veía diferente esta vez. Más pálida, más translúcida, como si la luz del atardecer la atravesara. El corte en su mejilla había desaparecido. Ya no olía a suciedad, sino a ozono, a la electricidad que precede a una tormenta. Sebastián se acercó lentamente, con el corazón en un puño. ¿Quién eres?, preguntó, su voz apenas un susurro. Marta levantó la vista, y sus ojos grises parecían contener toda la tristeza del mundo. Ya te lo dije. Soy Marta Sandoval. Marta Sandoval está muerta, replicó Sebastián. Hablé con su exmarido. La identificó hace 10 años. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Marta. Identificaron un cuerpo. Un cascarón vacío que yo había abandonado hacía mucho tiempo. Pero yo me quedé. Atrapada. Como tu hijo. Como tantos otros en este lugar. ¿Eres un fantasma?, preguntó Sebastián, sintiéndose ridículo y aterrorizado al mismo tiempo. Soy un recuerdo, corrigió ella. Un eco. Una promesa rota. Cuando morí en ese callejón, sola y congelada, una parte de mí se negó a irse. La parte que aún se sentía culpable por Lucía, por Tomás. Me quedé aquí, en el lugar donde perdí a mi hija, esperando, no sé qué. Redención, tal vez. Sebastián intentaba procesar la información. Su mente científica se revelaba, pero lo que sus ojos veían, lo que su corazón sentía, le decía que ella decía la verdad. Ayudaste a mi hijo. Lo trajiste de vuelta. Le mostré la puerta, dijo Marta. Él hizo el trabajo de cruzarla. Pero ahora está en peligro. ¿Qué le pasa? Los médicos no saben qué tiene. Su cuerpo se está rindiendo, explicó Marta. El viaje de vuelta fue demasiado para él. Su alma quiere vivir, pero su cuerpo está demasiado dañado. La conexión entre ambos es frágil, y se está rompiendo. ¿Qué puedo hacer?, suplicó Sebastián. Haré lo que sea. Te daré lo que quieras. Marta negó con la cabeza. No hay nada que tu dinero pueda comprar esta vez, Sebastián. Esto es un asunto de equilibrio. Se salvó una vida que debía perderse. El universo no tolera esos desequilibrios por mucho tiempo. Se necesita un intercambio. Un intercambio, repitió Sebastián, un miedo helado apoderándose de él. ¿Qué clase de intercambio? ¿Quieres dinero? Mis clínicas.
Te las daré todas. Un alma por un alma, dijo Marta suavemente, y sus palabras cayeron sobre Sebastián como una lápida. Esa es la única moneda que tiene valor aquí, en el límite entre los mundos. Para que Matías pueda anclar su alma a su cuerpo de forma permanente, otra alma debe liberarse. Sebastián la miró, horrorizado, empezando a comprender la terrible elección que se le presentaba. ¿Me estás pidiendo que elija a alguien para que muera en lugar de mi hijo? No, dijo Marta. No puedes elegir por otro. La elección debe ser voluntaria. Un sacrificio. Alguien debe estar dispuesto a tomar el lugar de Matías en el umbral. Sebastián se pasó las manos por el pelo, desesperado. ¿Quién haría algo así? ¿Quién se sacrificaría por mi hijo? Marta lo miró con sus ojos penetrantes, y en ellos Sebastián vio no una petición, sino un reflejo de su propia alma. La elección no era sobre quién más podría hacerlo. La elección era suya. Siempre lo había sido. Él, que había vivido su vida tomando, acumulando, construyendo un imperio sobre la base de su propia ambición. Él, que había sacrificado a su familia en el altar de su éxito. Ahora se le pedía el sacrificio definitivo. Dejó a Marta en la entrada y subió de nuevo a la habitación de Matías. Carolina se había quedado dormida en el sillón, agotada por la emoción y el miedo. Sebastián se sentó junto a la cama de su hijo y tomó su mano, que se sentía fría y sin vida. Miró el rostro pálido de Matías, tan joven, con toda una vida por delante. Una vida que él, su padre, casi había destruido con su egoísmo. Pensó en su propio legado. Sus clínicas, sus mansiones, sus millones. ¿Qué significaba todo eso comparado con la vida de su hijo? Era polvo. Cenizas. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida construyendo un monumento a sí mismo, un monumento que nadie visitaría, que a nadie le importaría cuando él se fuera. El único legado verdadero que importaba estaba acostado en esa cama, luchando por respirar. La decisión, cuando llegó, no fue una agonía. Fue una liberación. Por primera vez en su vida, Sebastián sintió una claridad absoluta, una paz que nunca había conocido. Sabía lo que tenía que hacer. Se inclinó y besó la frente de Matías. Te amo, hijo, susurró. Más de lo que nunca supe expresar. Vas a vivir. Vas a ser feliz. Vas a tener una vida maravillosa. Luego, se acercó a Carolina y la besó suavemente en la mejilla. Perdóname, musitó. Por todo. Salió de la habitación y cerró la puerta con cuidado. Caminó por los pasillos de su propio hospital, un rey en un reino que estaba a punto de abdicar. No bajó a la entrada. Sabía que no necesitaba ver a Marta de nuevo. Ella sabría su decisión. Subió al ascensor y pulsó el botón de la azotea. El aire de la noche era frío y cortante. La ciudad se extendía bajo él, una galaxia de luces parpadeantes. Era su ciudad, la ciudad que había conquistado. Desde allí arriba, podía ver sus clínicas, sus edificios, los símbolos de su poder. Y no sintió nada. Ni orgullo, ni nostalgia. Solo una profunda sensación de paz. Se acercó al borde. No hubo vacilación. No hubo miedo. Solo la certeza de que estaba haciendo lo único correcto que había hecho en su vida. Un alma por un alma, pensó. Es un buen trato. Cerró los ojos y dio un paso al frente. En la habitación 407, en ese mismo instante, Matías abrió los ojos. Tomó una bocanada de aire profunda y sonora, como si emergiera del agua después de mucho tiempo. Los monitores a su lado se estabilizaron, mostrando ritmos fuertes y regulares. Carolina se despertó sobresaltada por el sonido. Vio a Matías mirándola, con los ojos claros y presentes. Mamá, dijo, su voz más fuerte que antes. ¿Qué pasó? Tuve un sueño muy extraño. Papá estaba en él. Me decía adiós. Carolina sonrió, con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Solo fue un sueño, mi amor. Papá está aquí. Todo está bien. Pero cuando se giró para buscar a Sebastián, la silla donde había estado sentado estaba vacía. La muerte de Sebastián Torrealba fue noticia nacional. Billonario se suicida saltando desde la azotea de su propio hospital, rezaban los titulares. La especulación fue inmediata y salvaje. ¿Estaba en bancarrota?
Tenía una enfermedad terminal. Era un escándalo a punto de estallar. Nadie, excepto quizás un alma en pena y un niño recién despertado, conocía la verdadera razón. Para Carolina y Matías, la noticia fue un cataclismo. Carolina se negó a creerlo al principio. Sebastián era un luchador, un superviviente. No era un hombre que se rindiera. Pero la evidencia era innegable. Lo encontraron en el pavimento del patio interior, roto pero con una extraña expresión de paz en su rostro. El funeral fue un evento mediático, lleno de gente poderosa que venía a presentar sus respetos al imperio más que al hombre. Carolina se mantuvo digna, sosteniendo la mano de un Matías aún frágil pero cada día más fuerte. Matías no lloró. Estaba en un estado de shock, tratando de reconciliar al padre que recordaba, frío y distante, con el hombre que se había sentado a su lado en el hospital y, finalmente, con el hombre que se había quitado la vida. En la lectura del testamento, descubrieron la última transformación de Sebastián. Contrario a lo que todos esperaban, no dejó su vasto imperio a su hijo. En cambio, había liquidado la mayoría de sus activos en las semanas previas a su muerte. La mitad de su fortuna fue para Matías, en un fideicomiso que no podría tocar hasta los 25 años. La otra mitad, una suma astronómica, fue destinada a crear una fundación. La Fundación Sandoval Torrealba. El propósito de la fundación, detallado en una carta que Sebastián había dejado, era doble. Primero, financiar la investigación neurológica de vanguardia sobre estados de coma y conciencia alterada, específicamente enfocada en terapias no convencionales y el papel de la conexión emocional en la recuperación. Segundo, y quizás más importante, crear una red nacional de refugios y programas de rehabilitación para personas sin hogar, con un enfoque en aquellos que sufren de enfermedades mentales y adicciones. La carta de Sebastián, leída en voz alta por el abogado, era un documento que nadie podría haber imaginado que él escribiera. Hablaba de su arrogancia, de su ceguera, de cómo había medido el valor de las personas por su riqueza material. He vivido mi vida adorando a los ídolos equivocados, escribió. Espero que, con mi muerte, pueda empezar a reparar el daño que hice en vida. El verdadero legado no es lo que construimos para nosotros mismos, sino lo que dejamos para los demás. Carolina lloró al escuchar esas palabras. Finalmente entendió. El sacrificio de Sebastián no fue un acto de desesperación, sino de amor. El acto de amor más puro y desinteresado de su vida. Los años pasaron. Matías se recuperó por completo. El trauma cerebral lo dejó con algunas cicatrices invisibles, una leve cojera cuando estaba cansado, una dificultad ocasional para encontrar la palabra correcta, pero en lugar de verlo como una debilidad, lo convirtió en su fuerza. Se volvió más empático, más paciente, más sabio que la mayoría de los chicos de su edad. Carolina, ahora al frente de la fundación, encontró un nuevo propósito en su vida. Supervisó la construcción de los refugios, trabajó con médicos y científicos, y se convirtió en una defensora apasionada de los invisibles de la sociedad. Vendió las mansiones y los coches de lujo, y vivió una vida cómoda pero sencilla, dedicada a honrar el sacrificio de Sebastián. Un día, 5 años después de la muerte de Sebastián, Matías, ahora un joven de 21 años que estudiaba psicología en la universidad, acompañó a su madre a la inauguración de un nuevo refugio en la capital. Era el más grande hasta la fecha, un edificio moderno con atención médica, apoyo psicológico y programas de formación laboral. Mientras Carolina daba el discurso inaugural, Matías se alejó de la multitud y caminó por los pasillos del nuevo edificio. En el patio trasero, vio a un hombre de unos 30 y tantos años regando unas flores. El hombre tenía una sonrisa amable y unos ojos familiares. Disculpe, dijo Matías. ¿Usted trabaja aquí? El hombre asintió. Soy el director del programa de salud mental. Me llamo Tomás. Matías sintió un escalofrío de reconocimiento. ¿Tomás Sandoval?, preguntó, casi sin aliento. El hombre lo miró sorprendido. Sí. ¿Cómo lo sabe? Su madre me habló de usted, dijo Matías. La sonrisa de Tomás se desvaneció, reemplazada por una expresión de confusión y dolor. Mi madre murió hace 15 años. Lo sé, dijo Matías. Y no lo sé. Es complicado. Pero ella me salvó la vida. Y me dijo que lo extrañaba más que nada en el mundo. Me dijo que esperaba que fuera feliz. Tomás se quedó mirando a Matías, con los ojos llenos de lágrimas.
Había pasado su vida adulta tratando de compensar la tragedia de su familia, dedicándose a ayudar a las personas que, como su madre, se habían perdido en el camino. Había hecho las paces con su recuerdo, pero el dolor de su pérdida nunca había desaparecido del todo. Ella estaría orgullosa de ti, dijo Matías suavemente. Estás continuando su verdadero trabajo. Más tarde esa noche, después del evento, Carolina y Matías caminaban por la entrada del antiguo hospital, que ahora formaba parte de la red de la fundación. Era una noche fría y clara. Papá lo entendería, ¿verdad?, preguntó Matías de repente. Que la fundación lleve el apellido de ella. Él lo quiso así, respondió Carolina. Entendió que su redención estaba ligada a la historia de ella. Que al honrarla a ella, se honraba a sí mismo y al sacrificio que hizo. Se detuvieron en el lugar exacto donde Sebastián se había sentado en el suelo junto a una indigente sucia y desesperada. El lugar donde un billonario aprendió sobre la humanidad de la persona más improbable. De repente, una ráfaga de viento sopló, levantando las hojas secas del suelo. Por un instante, solo un instante, Matías creyó ver una figura en la penumbra. Una mujer con el pelo gris enredado y ojos como el cielo antes de una tormenta. La figura pareció sonreír, una sonrisa que no era triste, sino serena, completa. Y luego, tan rápido como apareció, se disolvió en la noche. No era un fantasma. No era un recuerdo. Era paz. El eco de dos almas, la de Marta y la de Sebastián, que finalmente habían encontrado su redención y podían descansar. Matías tomó la mano de su madre. Vamos a casa, dijo. Y mientras se alejaban, dejando atrás el hospital y sus fantasmas, sabían que la historia no había terminado con una muerte, sino con un legado. Un legado de amor, sacrificio y la increíble revelación de que a veces, para salvar a quienes amamos, primero debemos aprender a ver a aquellos que el mundo ha decidido ignorar. Y que el perdón más difícil, y el más liberador, es el que nos damos a nosotros mismos.